Su esposa había muerto hacía años, y desde entonces, el millonario Alejandro Vega solo confiaba en las cámaras que había instalado en su mansión. Las usaba para controlar todo: empleados, jardines, pasillos, y también a sus 3 hijos paralizados. Pero una mañana, al revisar las grabaciones, vio algo que lo dejó helado. Su nueva cuidadora estaba haciendo lo imposible, y los niños, que nunca habían caminado, estaban de pie. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El amanecer caía sobre La Moraleja con una quietud tan pulcra que hasta los pájaros parecían dudar antes de cantar. La mansión Vega despertaba como cada día, con luces automáticas, persianas que se alzaban solas y un aire que olía a desinfectante más que a vida. Alejandro observaba desde la ventana del despacho. Tenía el mismo gesto imperturbable de siempre, una mezcla de autoridad y distancia. Su camisa blanca no tenía una arruga, pero sus ojos, ocultos tras los cristales del ventanal, dejaban ver algo gastado. En la mesa, una taza de café que nunca se terminaba. Desde hacía años, Alejandro no escuchaba risas en aquella casa. Ni la suya, ni la de los niños. Cada habitación era un eco apagado de lo que alguna vez fue un hogar. Los monitores de vigilancia, instalados en cada rincón, eran sus únicas confidentes. Por ellos observaba, controlaba, medía el mundo sin tocarlo, le daban la ilusión de compañía. Pero en realidad lo mantenían preso. Afuera, el patio amanecía cubierto de hojas doradas. Los jardineros llegaban puntuales. El chofer encendía el coche y la asistente doméstica, Isabel Martín, cruzaba el pasillo con el paso medido de quien sabe que no debe hacer ruido. Isabel lo respetaba, lo temía, y en secreto le tenía compasión. A veces lo veía hablar solo, mirando las pantallas, como si esperara que de ellas surgiera una voz del pasado. El reloj marcó las 8:30. Alejandro abrió un correo nuevo. Otro rechazo. La enésima renuncia de una enfermera, que no soportaba el ambiente de la casa ni la calma opresiva que la envolvía. Los 3 pequeños Gabriel, Daniel y Tomás seguían sin caminar. Tenían 6 años y un diagnóstico implacable: parálisis neuromotora sin causa definida. Médicos, terapeutas, clínicas en Suiza. Nada había servido. Él pagaba todo, pero su dinero no compraba milagros. Cerró el ordenador con un golpe seco. A veces pensaba en su esposa, en lo que habría dicho si siguiera viva. «Tú solo sabes mandar, no abrazar», solía reprocharle. Tenía razón. Desde su muerte, Alejandro se convirtió en un espectro que caminaba entre facturas y pantallas. Los niños lo miraban sin reconocerlo, y él tampoco se atrevía a mirarlos más de unos segundos. Le dolía demasiado. Esa mañana, Isabel entró con un sobre en la mano. «Señor Vega», dijo con voz baja, «ha llegado la recomendación de una nueva cuidadora». Alejandro levantó la vista con desinterés. «Otra más. No durará ni una semana. Parece distinta, señor. Viene de Toledo. Dice que trabajó con niños especiales». Él frunció el ceño. Toledo. Hacía años que no oía ese nombre sin sentir algo removerse dentro. Recordó los paseos de juventud, los puentes sobre el Tajo, los días en que todavía creía en Dios. «Dígale que venga mañana», respondió finalmente. «Sí, señor». «¿Desea que le prepare el despacho?» «No. Solo el exterior. Quiero verla desde la cámara del ala norte». Isabel asintió y se retiró en silencio. En el monitor, Alejandro cambió de canal interno hasta enfocar el jardín. Los bancos de piedra, las fuentes detenidas, el columpio oxidado, todo parecía dormido. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior le pedía no apagar la pantalla. El resto del día pasó con la lentitud habitual. Comió solo, revisó contratos, corrigió balances. Al anochecer,
Mientras las luces automáticas se encendían una a una, escuchó los pasos de Isabel acercarse. Señor, dijo desde la puerta. La señora Herrera confirmó su llegada. Estará aquí al amanecer. Alejandro no contestó. Solo bajó la mirada hacia el monitor, donde el patio se teñía de sombras. En la imagen fija del columpio vacío, creyó ver por un instante un reflejo. 3 niños sonriendo, y detrás de ellos, una mujer de cabello castaño que le recordaba algo que no sabía nombrar. Apagó la pantalla, pero su corazón seguía encendido, y sin entender por qué. Esa noche, Alejandro Vega dejó la puerta del jardín entreabierta. El amanecer siguiente trajo un aire distinto a la mansión Vega. No era el sol igual de pálido y distante, sino el rumor de pasos nuevos, ligeros, acompañados por una voz femenina que saludaba con suavidad a los guardias. Lucía Herrera cruzó el portón con una maleta pequeña y una bufanda roja al cuello. Su andar tenía la calma de quien está acostumbrada a observar antes de hablar. Isabel la recibió en el vestíbulo. Un espacio amplio que olía a cera y a soledad. Gracias por venir tan pronto, señora Herrera, dijo Isabel. Llámeme Lucía, por favor. Y gracias a usted por confiar en mí. Alejandro los observaba desde la pantalla del despacho. En la imagen, aquella mujer se movía con una serenidad que desconcertaba. No había nervios ni curiosidad por la riqueza del lugar. Solo una atención callada a cada detalle. Cuando pasó junto a un cuadro antiguo, detuvo la mirada unos segundos y murmuró algo que las cámaras no alcanzaron a registrar. A media mañana, Lucía subió al piso donde estaban los niños. Isabel la guió con un gesto de respeto. Al abrir la puerta, una calma densa los envolvió. Los 3 pequeños permanecían en sus sillas adaptadas, mirando dibujos sin sonido en la televisión. Gabriel jugueteaba con un cochecito sin ruedas. Daniel seguía las luces del monitor con la vista, y Tomás, el más callado, sujetaba una manta azul con fuerza. Lucía se agachó, sin decir palabra, y le sonrió. «Hola, chicos», susurró. «Soy Lucía, y vengo a aprender con ustedes». Gabriel parpadeó. Daniel giró la cabeza. Tomás la miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que alguien los saludaba sin preguntar qué podían o no hacer. Desde la pantalla, Alejandro observaba todo con atención. Al principio quiso interrumpir. No soportaba ver extraños tocando a sus hijos, pero algo en el modo en que Lucía se inclinaba ante ellos sin lástima. Sin distancia lo contuvo. Durante los días siguientes, la rutina cambió sin que él lo notara del todo. En lugar del viejo silencio, la casa comenzó a llenarse de vida. Una canción infantil tarareada desde el patio. Risas tímidas. El golpeteo de pelotas de tela en el suelo. Isabel, que antes caminaba en puntas de pie, empezó a dejar que sus pasos resonaran. Lucía no hablaba mucho con Alejandro. Se cruzaban apenas en el desayuno o cuando ella pedía autorización para usar el invernadero como espacio de ejercicios. Pero cada mirada de él era una prueba. No los esfuerce demasiado, decía sin levantar la voz. No lo haré, señor Vega. Pero ellos necesitan sentir el sol, el aire. No solo paredes. Él fingía indiferencia, aunque cada noche revisaba las grabaciones para ver cuánto tiempo habían estado afuera. En una de esas noches, la cámara mostró algo inesperado. Tomás, el más débil, levantando por un segundo la mano para alcanzar una hoja que caía. Fue apenas un movimiento, pero suficiente para que Alejandro se quedara despierto hasta el amanecer. Al día siguiente se acercó por primera vez al exterior. Los niños jugaban sobre una manta, y Lucía los animaba a mover los brazos, siguiendo el ritmo de una melodía suave. Alejandro se quedó detrás del seto, observando. Ella lo vio, pero no dijo nada. Solo lo saludó con un gesto leve y volvió a concentrarse en los pequeños. Hoy contaron hasta 10, le dijo Isabel más tarde, con una sonrisa contenida. Y Tomás casi se ríe. Alejandro no respondió. Pero esa noche,
Por primera vez en años, bajó al comedor y cenó sin encender las pantallas. Miró las paredes, los cuadros familiares, y pensó en lo que había sentido al oír aquella risa breve, tan frágil como un hilo de luz entrando por la ventana. No sabía aún qué significaba esa sensación, pero le pesaba menos la soledad, y mientras subía a su habitación, volvió a mirar el patio por la ventana. Allí, bajo el último resplandor del día, Lucía cerraba los ojos y levantaba la cara al cielo, como si agradeciera algo invisible. Alejandro no pudo apartar la vista, y esa noche, sin darse cuenta, el hombre que lo controlaba todo empezó a perder el miedo a sentir. Los días se hicieron más largos en la mansión Vega, pero por primera vez, nadie parecía notarlo. El aire olía a hierba recién cortada, a jabón y a risas pequeñas. Lucía había transformado la rutina sin romper ninguna norma. Los ejercicios médicos seguían igual, pero ahora tenían música, colores y luz. Los niños ya no pasaban horas frente al televisor, sino que miraban por la ventana, atentos al mundo que antes ignoraban. Alejandro lo observaba todo desde el despacho, pero ya no con la misma rigidez. Al principio encendía las cámaras por costumbre. Ahora lo hacía por necesidad. Cada gesto de Lucía, la forma en que sostenía la mano de Tomás, cómo le limpiaba la frente a Gabriel, o cómo reía con Daniel, cuando fallaba en un juego lo conmovía en silencio. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, Alejandro escuchó un sonido que lo detuvo. Su propio nombre. «Mira», Daniel decía a Lucía. «Ese de la foto es tu papá, Alejandro. ¿Sabías que cuando eras bebé le encantaba cantar para ti?» El niño ladeó la cabeza. «¿Papá Santa?» Lucía sonrió. «Cantaba, cariño. Tal vez lo vuelva a hacer algún día». Alejandro se quedó inmóvil frente a la pantalla. Hacía años que nadie pronunciaba su nombre con ternura. Recordó una noche antigua, cuando su esposa grabó su voz cantando para los gemelos que aún estaban en el vientre. Aquella grabación seguía guardada en un cajón, cubierta de polvo. El recuerdo le pesó tanto que salió al jardín sin avisar. Lucía levantó la vista al oír la puerta y se puso de pie. «Señor Vega», dijo con respeto. No esperaba verlo aquí. Solo quería comprobar el progreso. Los niños lo miraban con curiosidad. Gabriel extendió la mano, pero Alejandro no supo si era un saludo o un reflejo. Dudó, y en ese segundo de duda, Tomás soltó una palabra que nadie había escuchado nunca de su boca. «Papá». El silencio fue absoluto. Lucía se cubrió la boca con las manos. Isabel dejó caer un balde al suelo, y Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. Se acercó despacio, se arrodilló frente a los tres, y, por primera vez, los miró sin miedo. «Aquí estoy», susurró. Nadie se movió durante varios segundos. Después, Gabriel dio un paso torpe hacia él. No logró mantener el equilibrio, pero Alejandro lo sostuvo antes de que cayera. Lucía los observaba con los ojos húmedos. No dijo nada. Sabía que ese momento no le pertenecía. Era un instante suspendido entre el pasado y la esperanza. Esa noche, Alejandro no encendió las pantallas. Caminó por la casa en silencio, tocando los muebles, las paredes, el piano que llevaba años cerrado. Abrió la tapa, pasó los dedos por las teclas y dejó escapar un acorde débil. El sonido rebotó por el pasillo como un fantasma que volvía al hogar. En la madrugada, cuando todos dormían, volvió a mirar por la ventana. En el patio, Lucía estaba aún despierta, sentada junto al columpio. Tenía la bufanda roja sobre los hombros y una libreta en las rodillas. Escribía algo. Alejandro se quedó observando, preguntándose qué anotaría cada noche con tanta devoción. Al día siguiente, Isabel encontró una hoja suelta en el suelo del invernadero. Tenía una frase escrita con letra suave. «Los milagros no aparecen en los hospitales.
sino en los corazones que todavía creen. Alejandro la leyó 3 veces antes de guardarla en el bolsillo. No entendía por qué, pero no podía tirarla. Y desde ese día, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a desayunar en el mismo horario que sus hijos. Por primera vez en muchos años, el comedor de la mansión Vega volvió a tener 3 platos, una jarra de leche tibia y una silla más que, poco a poco, dejó de estar vacía. El otoño llegó a La Moraleja con un aire dorado que cubría los árboles y traía consigo una calma distinta. La mansión Vega ya no parecía un mausoleo. Por las mañanas se escuchaban pasos, voces, música suave. En la cocina, Isabel preparaba chocolate caliente. En el jardín, los gemelos intentaban jugar con una pelota que rodaba demasiado rápido para ellos, y Lucía, siempre cerca, guiaba cada movimiento con paciencia infinita. Alejandro comenzó a cambiar sin notarlo. Se quedaba más tiempo en casa, revisando menos los informes y más las risas. A veces se acercaba a las ventanas solo para verlos. Ya no necesitaba las cámaras. Su mirada había aprendido a confiar. Una tarde de domingo, decidió bajar al jardín con un cuaderno antiguo. Los niños estaban sentados sobre una manta. Lucía los ayudaba a pintar con los dedos sobre hojas grandes. «Señor Vega», dijo ella, sorprendida. No sabía que le gustara ensuciarse las manos. «No me gustaba», respondió él, sonriendo apenas. «Pero parece que eso está cambiando». Se sentó junto a Tomás, que lo miró con seriedad antes de ofrecerle su bote de pintura azul. Alejandro lo tomó y dibujó una línea torpe. Los niños rieron. Era la primera vez que reían todos juntos. «¿Qué está dibujando, papá?», preguntó Gabriel. Alejandro pensó unos segundos. «Una casa», respondió, «pero no de piedra, de tiempo y de amor». Lucía lo observó en silencio. En sus ojos se reflejaba algo que iba más allá del respeto. Una mezcla de ternura y melancolía. Sabía que ese hombre, tan cerrado, estaba aprendiendo de nuevo a respirar. Pero la felicidad no tardó en ser puesta a prueba. Esa noche, Alejandro recibió una llamada del hospital infantil, donde los niños habían sido diagnosticados. Le informaron que un médico suizo estaba en Madrid y deseaba revisar su caso. Podría ser la última oportunidad de recuperación real, dijeron. Durante la cena, Alejandro les contó: «El doctor quiere verlos. Tal vez pueda ayudarlos a caminar de verdad». Lucía dejó los cubiertos con cuidado. «Con todo respeto, señor Vega, ellos ya están caminando. Tal vez no con las piernas, pero sí con el alma». «No se trata de poesía», respondió él con tono seco. «Se trata de darles una vida mejor». «¿Y qué es una vida mejor?», replicó ella. «Caminar sin amor o amar sin miedo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro se levantó de la mesa sin contestar. Pasó la noche mirando los antiguos informes médicos y los videos de los niños con Lucía. No podía decidir si la mujer tenía razón o si simplemente temía perder la única esperanza que había conocido. A la mañana siguiente, el doctor suizo llegó. Revisó a los niños. Pidió exámenes. Habló en términos fríos de pronósticos y reacciones neuromotoras. Cuando terminó, le dijo a Alejandro: «El avance es sorprendente, pero debe entender que es temporal. Sin intervención, volverán atrás». Lucía, que escuchaba desde la puerta, bajó la mirada. Alejandro sintió un vacío repentino. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, ¿solo era una ilusión? Aquella noche, los niños durmieron temprano. Lucía se acercó al despacho. «No quiero discutir, señor Vega. Pero ellos no necesitan hospitales, sino creer que alguien no los dejará otra vez». «¿Otra vez?», preguntó él. «Sí», respondió ella suavemente. «Usted los dejó el día que apagó la música de esta casa, y se fue», dejando sobre la mesa un pequeño sobre. Dentro había una fotografía. 3 bebés recién nacidos,
una mujer joven con mirada cansada, y una dedicatoria al dorso. Para Alejandro, prométeme que, si un día no puedo, tú no dejarás de intentarlo. La letra era de su esposa. Alejandro se quedó solo, con la foto temblando entre los dedos. Comprendió que lo que el doctor suizo no podía entender era que la verdadera recuperación no se medía en pasos, sino en perdones. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Alejandro salió al jardín y se detuvo frente al columpio vacío. Allí, por primera vez, dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza, y en ese silencio, supo que la decisión más difícil de su vida estaba a punto de llegar. El amanecer de aquel lunes llegó con un cielo gris y una tensión que se podía respirar. Alejandro no había dormido. La fotografía de su esposa seguía sobre el escritorio, junto a una taza fría de café. En su cabeza resonaban las palabras de Lucía, mezcladas con la voz del médico suizo. Dos caminos enfrentados. ¿La razón o el corazón? Bajó las escaleras despacio. En el salón, Lucía ayudaba a los niños a vestirse. Les hablaba con suavidad, como si el día fuera una promesa y no una despedida. Cuando lo vio, guardó silencio. He tomado una decisión, dijo Alejandro, con la voz tensa. Aceptaré el tratamiento en Suiza. Gabriel dejó caer un zapato. Daniel frunció el ceño. Tomás, el más pequeño, solo murmuró, ¿y Lucía viene? Alejandro no supo qué responder. Lucía respiró hondo, se arrodilló junto a los niños y los abrazó con fuerza. Yo estaré con ustedes aquí. En el corazón susurró, y los esperaré. Esa escena se quedó grabada en él. Durante el viaje al aeropuerto, los niños estaban en silencio. Ninguna de las palabras del médico, ninguna cifra de esperanza científica podía llenar ese vacío, pero el destino no había terminado de hablar. A mitad del camino, el coche se detuvo en seco. Un accidente bloqueaba la carretera. Un camión volcado, sirenas, gritos, luces rojas reflejadas en el asfalto mojado. El chófer buscó una ruta alternativa. Pero los niños empezaron a llorar. El ruido, el miedo, la confusión. Alejandro sintió que todo se derrumbaba otra vez. Y entonces, desde el asiento trasero, se escuchó una voz suave y temblorosa. Papá, chanto. Era Daniel. Esa palabra, tan pequeña, lo desarmó. Alejandro giró hacia ellos. 3 pares de ojos lo miraban, esperando. Su garganta se cerró, pero el recuerdo de su esposa, aquella vieja grabación, lo empujó a intentarlo. Comenzó a cantar despacio, con voz ronca, la misma nana que su mujer entonaba años atrás. Los niños se calmaron. El ruido se volvió lejano. Las sirenas. Un murmullo. Cuando terminó, Tomás le tomó la mano y dijo, «Ya no tengo miedo». Alejandro sintió algo romperse por dentro. No podía seguir huyendo. Dio una orden al chófer. Regresamos a casa. Esa tarde, el médico suizo llamó enfadado. Pero Alejandro no contestó. Apagó el teléfono y fue directo al jardín. Lucía estaba recogiendo juguetes bajo una llovizna ligera. Cuando lo vio empapado y con los niños en brazos, se quedó inmóvil. No podía hacerlo, dijo él, jadeando. No podía arrancarlos de su hogar otra vez. Lucía dejó caer los juguetes y corrió hacia ellos. El abrazo fue largo, cálido, necesario. Ninguno habló. Los niños, entre ambos, rieron y aplaudieron. Y por primera vez en mucho tiempo. El jardín se llenó de vida verdadera. Esa noche, Alejandro encendió las luces del salón y colocó la fotografía de su esposa en la repisa. Le habló en voz baja. «Cumplí tu promesa, no los dejé solos». Lucía apareció detrás de él, sosteniendo una manta. «No hace falta decir nada, señor Vega», murmuró. Ya lo hizo todo. Él la miró. En su rostro no había servidumbre, solo respeto y algo que se parecía al amor. El silencio que siguió fue distinto. Ya no pesaba, solo abrigaba.
Fuera, la lluvia caía suave sobre el tejado. Los niños dormían. Y las cámaras, por fin, estaban apagadas. Alejandro miró el reloj. Es tarde, dijo con una sonrisa cansada. Pero siento que la vida recién empieza. Y en la penumbra la voz de Lucía respondió: nunca es tarde para empezar a amar. El invierno se acercaba a la moraleja con pasos silenciosos. Las hojas del jardín habían caído casi por completo. Y el aire traía ese frío que obliga a encender chimeneas y preparar chocolate espeso. Pero dentro de la mansión Vega ya no se sentía el invierno. Las risas de los niños y el eco de sus pasos llenaban cada rincón. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde de lluvia en que Alejandro regresó del aeropuerto, y desde entonces la casa parecía otra. Lucía había conseguido algo que ni los médicos ni los millones pudieron lograr: devolverle el alma al hogar. Los niños ya pronunciaban frases completas, se sostenían con ayuda, e incluso Gabriel había dado 3 pasos por sí mismo. Cada pequeño avance era celebrado como un milagro. Alejandro los acompañaba en todo, y su presencia ya no era una sombra distante, sino un refugio. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Daniel preguntó con la inocencia de sus 6 años: «Papá, ¿mamá está en el cielo?». Alejandro asintió con una sonrisa triste. «Sí, hijo. Pero estoy seguro de que nos mira cada día». Lucía, que servía la leche, se detuvo unos segundos. Sabía cuánto le había costado decir esas palabras. Era el cierre de una herida. El cambio de Alejandro era evidente para todos. Ya no vestía trajes oscuros, ni hablaba solo de negocios. Ahora se le veía en el mercado, saludando a los vecinos, regateando precios como un hombre común. Algunos lo reconocían, sorprendidos. El empresario frío que una vez cerró fábricas sin pestañear, ahora compraba flores para su casa y daba propinas generosas con una sonrisa sincera. Una tarde organizó algo que nadie esperaba: una pequeña fiesta en el jardín para celebrar los 6 años de los niños. Invitó al personal de la casa, a los vecinos más cercanos y a los médicos del centro local. Lucía decoró las mesas con guirnaldas. Isabel horneó pasteles. Y el columpio, aquel que durante años estuvo vacío, fue reparado y pintado de azul. Cuando todo estuvo listo, los 3 niños salieron con gorritos de papel. Alejandro tomó la palabra frente a todos. Durante mucho tiempo creí que la vida se medía en éxitos. Hoy sé que se mide en risas y en abrazos que uno creía perdidos. Los presentes aplaudieron, y Lucía, detrás de los pequeños, no pudo evitar llorar. Alejandro se acercó y le susurró: «Gracias por recordarme cómo se ama». Ella respondió con una sonrisa: «No se lo recordé. Solo le mostré lo que siempre estuvo ahí». La música comenzó a sonar. Gabriel insistió en bailar y Tomás aplaudía al ritmo. Daniel, más audaz, pidió subir al columpio. Alejandro lo empujó con cuidado, y su risa llenó el aire como una campana clara. Nadie habló durante un rato. Todos se limitaron a escuchar esa melodía de vida que tanto habían esperado. Al caer la tarde, cuando el último invitado se fue, Alejandro se quedó solo con Lucía en el jardín. El cielo se teñía de naranja. «¿Sabe?», dijo él. «He pasado media vida intentando controlarlo todo. Pero lo mejor que me ha pasado fue lo que no planeé». «A veces», respondió ella. «El amor llega disfrazado de trabajo». Ambos rieron con suavidad. Los niños dormían en el sofá, exhaustos. El fuego crepitaba dentro, y una brisa leve agitaba la bufanda roja de Lucía, la misma con la que llegó aquella primera mañana. Alejandro la tomó entre sus manos, mirándola con ternura. «Cuando llegaste, la casa estaba muerta. Ahora, hasta las paredes respiran». «No fue magia, señor Vega», dijo ella, mirándolo con dulzura. «Fue amor». Él asintió, conmovido. Dio un paso más cerca y le ofreció la bufanda. «Entonces quédate».
enséñame a no tener miedo de perder lo que amo. Lucía no contestó con palabras. Solo colocó la bufanda sobre su cuello y apoyó la frente en su pecho. Allí se quedaron, sin decir nada, mientras el último rayo de sol se apagaba entre los árboles. Desde la ventana, una foto antigua, la de su esposa con los 3 bebés, reflejaba la escena como una bendición silenciosa. Esa noche, Alejandro escribió en su diario una sola frase. La vida no me devolvió a mi esposa, pero me enseñó a amar como ella hubiera querido. Y así, la Casa Vega volvió a ser lo que siempre debió ser. Un hogar donde el amor no necesitaba cámaras para ser visto. A veces, la vida nos devuelve lo que creíamos perdido, pero con una forma distinta. En la Casa Vega, donde antes solo se oían los relojes y el eco del silencio, hoy resuenan las risas de 3 niños y el murmullo de una nueva esperanza. El hombre que una vez vivió rodeado de cámaras descubrió que el verdadero milagro no era ver, sino sentir. Y la mujer que llegó con una bufanda roja le enseñó que el amor no se compra ni se exige. Se cultiva, día tras día, como una flor que crece incluso en invierno. Esta historia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad para reparar, para volver a abrazar, para decir, te quiero, antes de que sea tarde. A veces el perdón no cura las heridas del pasado, pero sí abre el camino hacia un futuro más humano. Porque el amor verdadero no busca cambiar a los demás, sino cambiar con ellos. Como una lámpara encendida en una ventana lejana, la bondad silenciosa puede iluminar los caminos más oscuros. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántos errores hayamos cometido. Siempre hay un día nuevo para empezar de nuevo. Para perdonar. Para construir hogar donde antes solo había paredes. Si esta historia tocó tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorarse, marca el 0. Tu voz también forma parte de este viaje. Tómate un momento para pensar en quién necesita hoy escuchar tus palabras, tu abrazo o tu simple presencia. Porque quizás, sin saberlo, tú seas el Lucía o el Alejandro en la historia de alguien más. Y si esta historia te hizo sonreír, te invito a quedarte. Aquí, en este rincón de historias reales, siempre habrá un lugar para los corazones que aún creen en el poder del amor.